Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes y arrancamos esta transmisión, por supuesto, desde las instalaciones de Palenque TV, comenzando tu programa Un Café con tu servidora, Gabriela Arce. Acá, pues, desde el Megacenter, yo me voy a lucir con tremendo invitado especial que tengo para esta tarde. Me refiero a una gran personalidad que tenemos en nuestro medio, muy conocido, reconocido, querido también por muchas personas. Él es economista y presidente de Ciudad Humana. Me refiero a César Dockweiler. Ahí lo tienen en su pantalla, señoras y señores. Mi querido César, bienvenido. Muchísimas gracias y qué placer tenerte aquí en el programa. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Un Café con Gabriela. Gracias por la invitación y bueno, dispuesto a conversar contigo y dispuesto también a conversar con quienes están siguiendo el programa. Mi querido César, de verdad que para mí es un placerazo tenerte aquí en el programa. Gracias. Para conocerte un poquito más. Eres un hombre que realmente tienes muchas actividades, muchas facetas de vida también. ¿Qué está haciendo ahora César Dockweiler? Cuéntame un poquito qué es lo que te gusta y lo que te llama la atención ahora en la actualidad. ¿Qué está haciendo César Dockweiler? Esta es una pregunta muy interesante la que tú planteas. El 2021, cuando supimos los resultados de las elecciones subnacionales, porque mucha gente sabe que yo participé como candidato para la alcaldía de la Ciudad de La Paz. Así es. Una vez que supimos los resultados, yo hablé en una conferencia de prensa y ante la gente y le dije, ¿sabes? César Dockweiler agradece a todo el apoyo que ha recibido, pero César Dockweiler no se va de su ciudad. César Dockweiler se queda a seguir trabajando, a demostrar que sí se puede construir una ciudad humana para nuestra ciudad y demostrar también de que se puede hacer innovación política. Entonces, desde el 2021 a la fecha, hemos seguido trabajando en ese esquema. Ciudad Humana es una nueva propuesta que hoy está escalando hacia un nivel importante que es convertirla en una agrupación ciudadana para poder participar con una nueva sigla en las elecciones subnacionales. Así que en ese proceso estamos el día de hoy con un compromiso muy especial que nació en mi corazón después de que redescubrí el propósito en mi vida, porque yo pensé que el propósito de mi vida era hacer proyectos, había hecho proyectos, infinidad de proyectos. N proyectos, claro. No, hice un montón, ¿no sabes? El otro día me preguntaba a alguien, decía, ¿cuál es el proyecto que usted ha hecho y que no se lo ha ejecutado y que debería habérselo ejecutado? Yo le dije, alrededor del año 2001 o 2002, hice un proyecto que era para el alcohol anhidro, es decir, biocombustible. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Imagínate. Okay. Y le decía, imagínate si nos hubieran escuchado en ese momento. ¿Sí? El día de hoy no habrían filas para el combustible, el día de hoy no habría el tema de la subvención, claro, de la dependencia de los combustibles afuera, etc. Y era un proyecto que hubiera generado empleo, desarrollo, una serie de cosas. Pero lamentablemente, pues, lo que hemos estado viviendo es falta de visión de nuestros gobernantes. Esa es una de las razones por la cual ahora nosotros estamos proponiendo hacer política de manera diferente. ¿Sí? Ahora, aquí te viene esta pregunta. ¿Qué estrategia están manejando ustedes, tú especialmente, querido César, para lograr los objetivos en estas elecciones? ¿Y cuál sería la misión y la visión de Ciudad Humana? Mira, estrategia es lo que ocupan los de la política vieja, de la vieja política, los que se mueven bajo un mismo molde. ¿Cuál es la estrategia que ellos tienen? Le engañan a la gente, le dan discursos muy bonitos, abrazan a la abuelita, le dan un beso al niño y se quieren mostrar muy cercanos a la gente. Pasada la elección, se olvidan de la abuelita, se olvidan del niño,
se olvidan de sus promesas. Es como más maquillado, ¿verdad? Hacen sus juntuchas, como ya estamos viendo, ¿sí? Sí. ¿No? Se olvidan del pueblo y de sus promesas y listo. Nosotros estamos haciendo política totalmente diferente, nos estamos acercando a la gente de verdad, estamos teniendo reuniones con ellos y escuchándolos, haciendo un programa con la participación de la gente y no en un gabinete donde puede venir gente de Harvard, Oxford y lo que sea, y creemos que nosotros vamos a armar un programa a la medida de los bolivianos, cuando el programa se tiene que hacer con los bolivianos, sí, hecho por los bolivianos, a medida de los bolivianos, no al revés. Entonces, más allá de estrategia, porque no es una estrategia, esto es más bien un acercamiento a la sociedad. Me gusta eso, ¿ah? Está bueno, está buenísimo. Es un acercamiento a la sociedad para escucharlos. Y más verdadero también. Y mira, aquí hay un elemento importante, es una invitación a la sociedad para que sea parte de un nuevo programa. Así, nos hemos alejado, y esto es una decisión personal, nos hemos alejado de la vieja política, es decir, nos hemos alejado del MAS, de sus líderes, nos hemos alejado también, no solamente del MAS, sino nos hemos alejado de toda la vieja política. Y a mí, Gabriela, me han invitado sus operadores de todos los partidos políticos, o sea, faltaba que completemos y diga bingo, porque ya me llamaron todos, ¿sí? Me llamaron todos, y al final les dije a todos, no voy a apoyar a nadie, porque ninguno me representa, porque ninguno me ilusiona, ninguno me genera esperanza, porque es más de los viejos moldes de esta política antigua y no nos va a resolver los problemas. Por tanto, nosotros estamos planteando, haremos un instrumento con la gente, que la gente participe, que esa gente se apropie y digamos, por una vez apostemos a que realmente la sociedad pueda definir el futuro de su país y no nos lo definan los partidos políticos, no importa si de izquierda o de derecha, porque hemos estado en ese péndulo siempre, ¿no? O de izquierdas a derechas, sin haber resuelto la verdadera problemática que tiene este país y sacarlo de esas vías del subdesarrollo y llevarlo verdaderamente a las vías del desarrollo. ¿Por qué el nombre Ciudad Humana? Esto es bien importante, mira, ciudad significa la conglomeración de personas con un mismo propósito. Bien. ¿Sí? Normalmente hoy lo relacionamos a un espacio donde hay muchísima gente y una serie de cosas, pero es un término que viene desde mucho tiempo atrás y que tranquilamente este concepto encaja en una población pequeña, en una comunidad pequeña, o sea, encaja, porque es la conglomeración de personas con un objetivo, un propósito común. Y humana, porque nosotros no estamos pensando en ideologías ni dogmas, sino estamos pensando en filosofía. Y se basa en la filosofía del humanismo. Es decir, lo más importante es el ser humano. Sí, señor. ¿Sí? Muy bien, eso me gusta, ahí está. Deberías estar en el centro de la atención de la inversión pública, de los programas, de los proyectos, etc. Pero no, aquí nos olvidamos del ser humano y lo abandonamos. Entonces, para nosotros, lo más importante es el ser humano. ¿Qué es lo más importante que tiene cada ser humano, Gabriela? ¿Sí? Cada ser humano lo más importante que tiene es su propia vida. ¿Sí? Su propia vida. Sí. Por tanto, nosotros decimos, vamos a trabajar respondiendo solamente 2 preguntas, solo 2 preguntas, ¿sí? Pero esas 2 preguntas desencadenan una serie de proyectos y programas, etcétera, ¿no? Es decir, la primera pregunta es, ¿cómo le cuidamos la vida a todos los habitantes? Y la segunda pregunta es, ¿cómo le mejoramos la vida a todos los habitantes? Te doy algunos ejemplos. ¿Cómo le cuidamos la vida? ¿Cómo le cuidamos la vida de que no venga un deslizamiento de tierra y se lleve una niña en Bajo Yojeta? Claro. ¿Sí? ¿O cómo le cuidamos la vida a una señorita que está caminando en una acera y viene un minibús por detrás, se sube a la acera y se la lleva por delante? ¿O cómo le cuidamos la vida a una señorita que sale a festejar una noche, un cumpleaños, y luego es ultrajada, violada, asesinada y botada en un basurero? Estamos hablando de cosas que han pasado en nuestra ciudad. Y por tanto, ¿qué creemos nosotros? Que hay que tener un compromiso con la vida y hay que tener un verdadero programa de riesgos, hay que tener un programa de seguridad vial, hay que tener un programa de seguridad ciudadana para cuidar la vida. Y del otro lado tiene el otro componente que es mucho más amplio, ¿no? ¿Cómo le mejoramos la vida? ¿Cómo le mejoramos la vida a un joven que sale de la universidad con su título flamante bajo el brazo, a comerse el mundo, a querer aportar con su energía, con sus ideas, y se empieza a chocar con estas barreras que dicen, ¿y tu experiencia, joven? Claro, eso es lo más ridículo, que nunca entendí, pero, pero pasa ahí en la realidad también. Y no le dan el trabajo. Exacto. ¿No? Entonces, exacto. ¿cómo le creamos oportunidades al joven? ¿O cómo mejoramos la vida de un abuelito que hoy tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a hacer fila a un centro hospitalario, ¿sí? Para recoger una ficha, y que si tiene suerte consigue la ficha, si no tiene que volver al día siguiente a la misma hora, sí. ¿Cierto? A las 4 de la mañana. Y luego le dan la ficha a las 7 para que espere que llegue el médico a las 10 de la mañana para que el médico le dé un paracetamol.
¿qué clase de vida tiene? O sea, no hay una vida digna, no podemos pensar en darle una vida digna a los abuelitos en sus últimos años de vida, ¿sí? ¿O cómo le mejoramos la vida a una mamá que tiene sus niñitos y dice, ahora ¿dónde los llevo a mis niños? Los parques cerrados, sucios, sin resbalín, ni sube-bajas, ni iluminación, no hay ni siquiera seguridad, dice, no, creo que los dejo nomás en casa, que estén con el celular. Cuando los niños necesitan también... Que ahora último se dice la mejor niñera, ¿no? El celular. No dice, pero no es la mejor no niñera. Es, por supuesto que no es. Entonces, ese es el concepto, por eso se llama ciudad humana, el ser humano en el centro de la atención, la vida es lo más importante para cada ser humano y nosotros vamos a responder dos preguntas, ¿cómo le cuidamos la vida y cómo le mejoramos la vida a todos los habitantes? Por eso, a veces, esto no tiene que ver con ideología, porque en algún programa me decían, entonces ustedes, ¿qué son? ¿De izquierda o derecha? Yo decía, de ninguno, vamos a hacer innovación política. No encajamos en ninguno de estos. Y la persona que me entrevistaba me decía, no, a ver, si no es de izquierda y no es de derecha, usted es del centro. Le dije, no. Y no podía entender. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente. Vamos a poner la escala de los enfermos. ¿Sí? Okay. Aquí están los enfermos con cáncer terminal. Aquí están los enfermos que necesitan una cirugía y más allá están los enfermos que con un paracetamol se curan. Pero todos están enfermos. Y le digo, ¿y tú estás sano? Dime, ¿clasificas aquí? No clasificas. Entonces no obligues a que innovación política que queremos hacer en Ciudad Humana clasifiquen izquierdas, derechas o centros. ¿Y por qué no clasificamos? Porque nosotros nos movemos por la vida, ¿sí? Entonces, si vamos a cuidar la vida y si vamos a mejorar la vida de todos, entonces vamos a cuidar la vida de los pobres como también de los ricos. Esta innovación política, mi querido César, me parece tan interesante y está bien pensado. Ahora, te hago esta pregunta que es difícil de contestarla, pero vamos a ver cómo nos va. Tú como César Dockweiler, ¿qué crees tú que es el ser humano? Mira, para nosotros en este momento el ser humano es lo más importante que existe, ¿sí? En el concepto de nuestra ciudad humana, es lo más importante, ¿sí? El ser humano es una persona que íntegramente significa muchas cosas, ¿sí? Pero cada ser humano lo que busca es tener expectativas, perspectivas, tener ilusiones y esperanzas, de las cuales las hemos venido perdiendo. Te pongo solamente un ejemplo, ¿sí? Sobre el tema de los jóvenes. Los jóvenes el día de hoy son seres humanos, necesitan tener expectativas y perspectivas para su vida, pero no las encuentran ni en su ciudad ni en su país. Y entonces, a pesar de que aman su territorio, aman su barrio, aman a sus amigos, ¿no? Aman a su familia, se tienen que ver obligados a buscar su perspectiva y proyección de vida, ¿sí? En otra ciudad o en otro país, ¿sí? Cuando conversas con los jóvenes, duele hasta escuchar lo que te dicen, ¿sí? Yo tenía una conversación con ellos y les decía, ¿saben qué? Si tuviera becas para todos ustedes, ¿la toman en el exterior? Todos te dicen que sí, y claro, es natural, todo el mundo quiere desarrollo profesional. Pero la segunda pregunta fue la que, ¿no? Y cuando terminen sus estudios, ¿qué hacen? ¿Vuelven al país? ¿Sabes, Gabriela? Ni uno. Me dijo, volvemos al país, ni uno. Y la tercera pregunta es, ¿y por qué no vuelven al país? Porque el país no nos da oportunidades. ¿Qué vamos a hacer en Bolivia? ¿Y qué solución plantearías tú a eso? Ahí es donde nosotros estamos planteando hacer innovación política. Porque, ¿sabes? Lo que se viene en agosto de este año, en las elecciones, el 17 de agosto de este año, ¿qué se viene? Más de lo mismo. Más de la vieja política, ya están en sus juntuches, ya están en sus acuerdos, que yo apoyo a uno, que yo apoyo al otro, que yo voy a este, hablan mal de uno, ¿sí? Hablan mal de uno y pasan 2 semanas y le dicen la mejor opción es el que habían estado hablando mal, ¿cierto? Lo hemos visto en el caso de Branko Marinkovic y Tuto Quiroga, ¿cierto? Así de claro, hablan mal, lo defenestran totalmente y después pasan 2 semanas y no sabemos qué acuerdos han hecho, y dicen, la mejor opción. Oye, pero hace 2 semanas no estabas hablando mal de este individuo. Bueno, esa es la vieja política que se mueve por sus propios intereses. Nosotros planteamos hacer política totalmente diferente, ¿sí? Para pensar justamente en el ser humano, para pensar en los jóvenes, para pensar en las abuelitas, para pensar en las mujeres, para pensar en los niños y construir otra cosa totalmente diferente. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo surge esto? Es que yo soy inexperto en política.
¿sí? Y Gabriela, mucha gente cree que yo llegué a ser gerente del teleférico porque había hecho campaña y había levantado banderas y había distribuido panfletitos y cosas por el estilo, ¿sí? Y después fui a exigir mi pega, como ocurre en el viejo molde de las viejas políticas. Claro. Pero yo no, yo en ese momento era piloto de la Fuerza Aérea, ¿sí? Piloto de la Fuerza Aérea, del grado de coronel. Y además economista haciendo proyectos. Claro. Y un día recibo una llamada de un general. Me dice, César, acaban de designarme viceministro de Transportes. Quiero que te vengas de mi asesor. Yo llegué así. Es más, seguía siendo oficial de la Fuerza Aérea trabajando en el Ministerio de Obras Públicas en comisión del servicio. Hicimos el proyecto del teleférico, lo ejecutamos, la historia lo conoce la ciudad de La Paz y Bolivia entera. Es más, en el mundo se conoce del proyecto del teleférico de La Paz el Alto. Y llegó el momento en que se iba ya a inaugurar la primera línea y se creó la empresa Mi Teleférico. Y a mí me designaron gerente de Mi Teleférico, claro, y seguía siendo oficial de la Fuerza Aérea. Yo cobraba el sueldo del Ministerio de Defensa y no del Ministerio de Economía o del Ministerio de Obras Públicas. Entonces yo no llegué porque había hecho político, campaña, ni siquiera cuando estaba en la universidad hice campaña para la FUL o cualquier cosa, no, nada, inexperto en política. Okay. ¿Sí? Y llegué al 2019, ¿sí? Todos conocemos la historia del 2019, cuando renuncia el expresidente Evo Morales, a mí me inician una persecución política. ¿Y qué ocurre? Ahí yo entendí y dije, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué a mí me van a perseguir? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué me van a perseguir a mí? Yo nunca he iniciado un proceso a nadie, nunca he hablado mal de nadie, no he perseguido a nadie, no tengo enemigos, etc. No, pero la vieja política había sido así. Como no tienes argumentos para sacarlo de juego a tu rival político, entonces usaremos otros instrumentos. ¿Qué usamos? Las leyes, el Ministerio Público, lo perseguiremos, lo meteremos a la cárcel. Hoy tenemos también presos políticos. Por supuesto, ¿sí? claro. Y hemos tenido así un montón de tiempo. ¿Vamos a seguir con esa vieja política? No. Entonces ahí planteo, digo, no, me voy a volver un activista por los derechos humanos. Y yo soy un activista para que la justicia no se utilice con fines políticos. Yo lo digo abiertamente. Eso está bueno. Y no me interesa si es de un color o de otro color, si es izquierda o derecha. No se puede usar la justicia para perseguir a tus rivales. ¿Sabes qué? ¿Por qué no confrontas tus ideas? ¿Por qué no tienes argumentos respecto a uno a otro? Y si tiene la razón la otra persona, es de hidalguía de una persona reconocer, oye, qué buena tu idea, te apoyo. Ah, no, pero los políticos no pueden apoyar. Hay que saber escuchar. Totalmente. Como Ismael Cala te dice, ¿no? Tiene un libro muy interesante que es El poder de escuchar. Hay que saber esa gran diferencia entre oír y escuchar. Uno cuando oye, puedes estar pensando en 20.000 cosas, pero no estás consciente. En cambio, cuando escuchas realmente, estás con los 5 sentidos y realmente vas a saber lo que está pasando y por qué está pasando para poder entender. Eso es importante. Mi querido César, nos vamos a ir a una breve pausa, ¿Te gusta el café, no? Por supuesto. Acá venimos a tomar cafecito, sí, bueno. Una buena charla. Ah, claro que sí. Nos vamos a ir a una breve pausa y más adelante vamos a continuar con este tremendo invitado que tengo esta tarde para saber cómo piensa, cómo siente y de alguna u otra manera cómo puede analizar aquellas preguntas que yo vaya a hacerle para escuchar esas respuestas interesantes. Estamos hablando de temas sumamente importantes e interesantes, así que no se muevan que ya volvemos con más de Un Café con Gabriela Arce. Muy bien, pues ahora sí continuamos con mucho más acá en Un Café con Gabriela Arce. Mi querido César, una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por esta entrevista, por conversar así abiertamente y que también conozcan lo que estamos haciendo, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O mucha gente se pregunta qué es ciudad humana y ese tipo de cosas. Y lo que yo te decía en este breve corte que hemos tenido, Ciudad Humana es un espacio que busca que la gente se convierta en protagonista. Es decir, ¿sabes? Eso es clave. Lo que está ocurriendo al día de hoy es que todos miramos, sabemos que nos están arruinando el país, están arruinando nuestra ciudad, una serie de cosas, y estamos en el mar de las lamentaciones. Y esto es un desafío, ¿sabes qué? Deja el mar de las lamentaciones, trabajemos juntos, propongamos algo, conviértete en un protagonista de las transformaciones que el país, que la ciudad, que el departamento necesita, que tu comunidad necesita, porque hoy Bolivia nos necesita a todos, ¿sí?
Nos hemos fragmentado, nos hemos peleado, una serie de cosas, ya pasó todo ese periodo. Y hoy, ¿sí? Bolivia destruida, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Oye, Bolivia necesita el hombro de todos los bolivianos, así que esta es una invitación para que trabajemos de manera conjunta. Y es importante y es clave lo que dice César, la gente tiene que ser la protagonista. Así es. Hay que enseñar y hay que lograr ese objetivo. Mi querido César, vamos a retroceder el tiempo. No sé, unos 20, 30 años atrás. ¿Tanto? Si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo a tu yo de hace 20 o 30 años atrás, ¿cuál sería? Yo diría que sigue el mismo rumbo. César Dosweiler ha tenido episodios en su vida bien complicados. Voy a retroceder más de 30 años. Ah, mira tú, ok. Cuando era muy niño, mi papá cometió seguramente algún error en sus empresas y cambió sustancialmente mi vida. Es decir, de estar en un colegio particular, de haber tenido bonanza económica, por decir así, llegamos a tener nada. Perdió todo. Wow. Y eso significó que yo tuviera que tomar una decisión. ¿Sí? ¿Cuál era la decisión? Yo podía quedarme en el mar de los lamentos que hablábamos hace un rato y reclamarle a mi padre, has desgraciado mi vida y qué ha pasado. O la otra es, 10 años tenía en ese momento, hacer que las cosas cambien. Y entonces desde ese momento, ¿sí? Me puse a buscar empleo, 10 años, y nadie me abría las puertas de los lugares donde yo iba, supuestamente entrevistas de trabajo, ¿no? Donde había un letrerito, se necesita ayudante, entraba, ¿no? Nada. Hasta que dije, no, nadie me acepta. Wow. Entonces hagamos algo, dije, me voy a volver un emprendedor. Y desde entonces soy un emprendedor. Me fui al mercado Rodríguez y ayudaba a las señoras a cargar bolsas porque me dieran 50 centavitos, 20 centavitos, Mira lo que sea. Tú. Ahorré mis recursos y mi primer emprendimiento, Gabriela, ¿sabes qué fue? ¿Cuál fue? Una cajita. Una cajita de lustrar zapatos. Mira. Y me fui a la Pérez Velasco, porque ahí pasaba un montón de gente con mi cajita. Y la primera persona que me buscó no fue una persona que necesitaba lustrar los zapatos, era otro lustre para decirme, no puedes estar acá. Entonces le digo, ¿dónde? No sé, buscate otro lugar. Me bajé a San Francisco, ¿no? Igual me asenté, me vino otra vez otro lustre y me dijo, no puedes estar aquí. Me di cuenta que me había cometido un error, es decir, no me había dado cuenta que ya había competencia y que estaba loteadas todas las calles. Así que guardar la cajita y esperar otra oportunidad. Y encontré una oportunidad vendiendo bolsas. Fui vendedor de bolsas en muchos de los mercados de la ciudad. Yo me las he caminado todos los mercados de la ciudad vendiendo bolsas. Wow. Y ese fue mi primer emprendimiento que me llevó, digamos, a cambiar la situación de vida. ¿Sí? He aprendido muchísimas cosas, he decidido ser piloto de aviones, he decidido ser economista, ambas cosas las he hecho. He decidido aportar con proyectos en mi país, he encontrado en el sector público la oportunidad de potenciar los proyectos, es decir, que hacer más cosas, porque el sector público potencia, yo lo hacía desde el sector privado y bueno, sí, generamos un impacto, pero el impacto puede ser mayor desde el sector público. Claro. El teleférico en una cabina me transformó, me cambió. Un día que yo entraba a una cabina de la línea naranja, ¿sí? Y había una señora con sus 2 niñitos, un varoncito a un lado, una mujercita al otro lado, ¿sí? Y la señora me miró así admirada de que yo esté acompañándole en un tramo. Claro. Me senté justo al frente, en el asiento del frente, la señora nunca me quitó la vista. La cabina cerró las puertas, empezó a acelerar, despegó la cabina y la señora no se aguantó y me dice, ¿usted es el gerente del teleférico? Y le digo que sí. ¿Sabes qué sucedió ese momento, Gabriela? Sin que nadie les diga nada, los 2 niños saltaron a mi lado. Me abrazaron. ¡Qué hermoso es eso! Y saltó la señora más. Y los 4 ocupantes de la cabina estábamos todos a un lado, la cabina desequilibrada. Claro. Y ellos me estaban agradeciendo. ¿Sí? Me contaron que ella era madre soltera, que no compartía mucho tiempo con los niños, pero el teleférico les había cambiado la vida y les permitía compartir. Los niños estaban agradecidos, la mamá estaba agradecida. Mira. Cuando yo bajé de esa cabina, había cambiado mi vida. ¿Sí? Y encontré el propósito de mi vida. Ese día. Yo pensé que el propósito de mi vida era hacer proyectos, pero ese día, desde ese día el propósito de mi vida es hacer cosas trascendentales para mejorarle la vida a la gente. Así que yo, si tuviera la oportunidad de volver 30 años atrás o más, le diría al César Dosweiler de esa época, no cambies tu vida, porque en estos altibajos te van forjando.
En estas situaciones difíciles están los no éxitos que te enseñan muchas cosas y que te preparan para la vida más adelante. Ya. ¿Sí? Te preparan para la vida. Por y supuesto. todo lo malo que me ha ocurrido a mí, ¿sí? Lo que me ha ocurrido, todo lo malo, hoy me sirve para incluso meditar y decir, ¿sabes qué? Esto lo aprendí en algún momento. Y esto me trae a la memoria lo que mi mamita me decía, ¿no? Todas las cosas suceden para bien. Incluso las cosas malas en su momento, mira tú. Todas las cosas suceden para bien. Así que yo diría, más bien, sigue aprendiendo de las cosas más difíciles, de los no éxitos, de esos momentos que crees que es un fracaso, que son momentos complicados. Ahí están las lecciones que te están preparando para la vida más adelante. Mira qué bueno eso. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Todos hemos dicho esto. Todas las cosas pasan por algo, pero yo ahí le cambio. Las cosas no pasan por algo. Las cosas pasan para algo. Hay un motivo. Así es. El para qué. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, César, te voy a leer esta frase y quiero que me digas si va o no va contigo, si te ha pasado o no te ha pasado, o me das un simple comentario. ¿Va? Bien. Justo quería preguntarte eso de cuál es la razón de tu existencia en este mundo, pero ya me has dado la respuesta. Así es. Te digo lo siguiente. No se trata de encontrarle el significado a tu vida. Se trata de que en tu vida hacer muchas cosas que tengan significado. Así es. Yo le llamo a toda esta frase el propósito en tu vida. Hay mucha gente que ha llegado a este planeta, hemos nacido en este planeta, y se van de este planeta sin saber para qué vinieron. Qué dolorosa muerte, ¿ah? ¿Sí? Sin saber para qué vinieron. Una pena. Y aquí es un estímulo, yo doy charlas principalmente a los jóvenes para decirles, tienes que tener una vida con propósito. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué vas a aportarle a la sociedad desde donde tú estás? Desde tu pequeño rinconcito, desde tu actividad, desde tu talento, ¿para qué estás? Encuentra el propósito en tu vida, porque eso le va a dar sentido, le va a dar sentido a todo lo que haces. Mira, sabes, Gabriela, yo encontré el propósito en mi vida al salir de la cabina, a hacer cosas trascendentales para mejorar la vida de la gente. ¿Sí? Pasaron las elecciones subnacionales cuando perdimos las elecciones en la ciudad de La Paz. ¿Sí? Pasaron 2 o 3 semanitas y yo recibí una llamada telefónica. ¿Sí? César, quisiéramos que usted ejecute proyectos de teleféricos en el exterior. La pega soñada. Claro. ¿Sí? Sueldo en dólares por un nivel así increíble. Además de eso, casa te lo pagaba la empresa, auto te pagaba la empresa, vacaciones te pagaba la empresa, seguro de salud, seguro de familia, colegios, todo eso, o sea, todo lo que soñamos en una pega enorme. Hermoso, todo. ¿Y qué le dices? Pero tu propósito en la vida es otra. ¿Sí? Qué duro eso. Y entonces agarré y le dije, no, o sea, no me interesa la pega soñada, me interesa hacer cosas trascendentales para mejorarle la vida a la gente. Por eso estoy aquí, ¿sí? Estoy convencido de que tenemos que hacer cosas trascendentales para cambiarle la vida a la gente, no hay otra. ¿Sí? Ese es el propósito de mi vida hoy. Yo estimulo a las personas en función del mensaje que acabas de leer, que todos encontremos ese propósito en nuestra vida. ¿Sí? Está muy lindo esto, César, y creo que va como anillo al dedo este pensamiento, esta frase que te voy a decir en este momento, ¿no? Donde te dice, me perdí a mí mismo por complacer a los demás. Ahora estoy perdiendo a los demás por complacerme a mí mismo. Sí. Y eso es importante. Bajo toda la experiencia de vida que tienes hasta el día de hoy, querido César, ¿a quién o a quiénes consideras tú que son o es tu espejo, tu reflejo? ¿Reflejo o espejo, digamos? Porque, a ver, me han preguntado muchas veces, ¿a quién tomaría yo en cuenta como un referente? Y muchas veces nuestro cerebro va a buscar a esas personas que han hecho algo significativo en la historia. Pero al final decanté porque para mí es un soldado de la patria. ¿Sí? Aquel a veces desconocido, aquel que no lo tomamos en cuenta. Pero un soldado de la patria, ¿sabes qué tiene? Amor a su patria, algo que se está perdiendo. ¿Sí? ¿Sabes qué tiene un soldado de la patria? Tiene servicio hasta el sacrificio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si le dicen, usted no se mueva de esta trinchera porque viene el enemigo, y a pesar de que sabe que puede perder la vida, es decir, máximo sacrificio, tu propia vida, ¿cierto? Se queda en el servicio. Y no lo que está sucediendo el día de hoy, ¿cierto?
Tenemos supuestos, entre comillas, servidores públicos, se llenan la boca, pero no son servidores públicos, nos usan de servilleta, se limpian la boca con nosotros, ¿sí? Entonces, hay que cambiar esto. Claro. El servicio hasta el sacrificio, ¿te imaginas? Es ese elemento tan importante. Si todos los bolivianos o un grupo de bolivianos entendiéramos lo que significa esto, que no es porque te dan la pega soñada en el exterior, sino porque dices, voy a servir para transformar mi país, para transformar mi ciudad, para transformar mi comunidad, para transformar mi barrio, voy a servir, ¿cierto? Entonces, creo que ese concepto ha estado muy mal gastado y podemos hacer cosas realmente sustanciales. Así que yo diría que mi espejo es un soldado. Yo aprendí de las Fuerzas Mira qué Armadas. interesante, ¿ah? Vengo de las Fuerzas Armadas. Soy un soldado de la patria y amo mi patria. Hay la experiencia, además. Y quiero que efectivamente muchos nos sumemos y armemos un ejército de verdaderos servidores hasta el sacrificio, ¿sí? Verdaderos servidores hasta el sacrificio. Con esa gente, no importa pocos, podemos hacer realmente transformaciones que este país necesita. Qué bonito, mi querido César. Salud por eso, me gusta. Bueno, con cafecito, salud. Con cafecito delicioso, salud, salud, salud. Salud. Ahí está, esa. Gracias. Buenísimo. Qué Aquí buen te café, va, gracias. está riquísimo, ¿no? Sí. Calentito, deli. Bien, esta pregunta es bonita, es interesante. Al final de tu vida, ¿te arrepentirías más de cosas que hiciste o de cosas que no hiciste? Que no hice, por supuesto. Me arrepentiría de lo que no habría hecho. Porque el hacer cosas te va a llevar a situaciones muy complejas. Hay mucha gente que no entiende por qué la estás haciendo, te toma tiempo, tienes que sacrificar incluso a veces tiempo de la propia familia, pero el hacer significa que estás dando un paso y puedes marcar incluso la diferencia. Lo peor sería que llegues a tus últimos días y digas, esto dejé sin hacerlo, ¿por qué no lo hice? Y eso sí creo que... ¿Y si hubiera, qué hubiera pasado? Claro, o al menos dice lo intenté. Y si Claro, hubiéramos lógico, producido por supuesto. esto, pues hubiéramos cambiado muchas Sí. cosas, ¿cierto? Entonces, no, sí me arrepentiría de las cosas que no hubiera hecho. Por eso, cada vez que se me ocurre alguna idea, digo, hay que hacerla, ¿no? Y empezamos a operar y activar muchas cosas. Tenemos muchas ideas, tenemos un propósito también en el corazón. Y esto nos está motivando a hacer muchísimas cosas y las vamos a hacer. No es que van a quedar en ideas, las vamos a hacer. Muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, César, vivimos experiencias de vida delicadas, complejas, complicadas, emocionalmente hablando, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de tener ahí enfrente a tu papi, ¿qué le dirías? A mi papá, a mi mamá, yo les agradecería a ambos, porque César Dochweiler es parte de esa vida que ellos también han vivido, Claro. de esos momentos lindos, de esos momentos difíciles, complicados, lo que yo contaba, ¿no? La pérdida de todo, de mi papá, me llevó a realmente sentir la necesidad de ser yo el que pueda ser protagonista, de creer en mí mismo, de saber que yo tengo poder para hacer Te obligaron a transformaciones. aprender. Sí, mira, hay un elemento importante, Gabriela, que yo siempre lo comparto. Digo, ¿sabes? ¿Cómo le enseñas a tu hijo el dolor? Qué fuerte, No le sí, puedes enseñar. No, No le puedes enseñar. tiene que Porque sentirlo te digo, nomás. lo va a sentir. sí, obvio. Es parte de la vida, es parte señor, del proceso. sí. Y tus padres han sido elementos fundamentales para construir, ¿no?, lo que uno puede llegar a ser. Por tanto, hay un agradecimiento profundo. No quedaría nada más. Sí, me encantaría tenerlos aquí cerca y abrazarlos, decir gracias. César Dochweiler hoy está haciendo cosas porque ustedes me lo han estimulado. Mira qué lindo. Y yo te observo y te miro y estás ahí aguantando que caigan esas lágrimas, pero es hermoso porque ahí se ve la calidad humana que tú tienes, mi querido César. Y está buenísimo porque gracias a esas experiencias de vida que uno tiene, buenas, algunas no tan buenas, pero aprendes, te forjas y tienes todo el coraje que tienes y eres el hombre que eres ahora. Así es. Y tienes que estar muy orgulloso de todo eso Así y decir gracias por esa buena o por esa mala experiencia. Por eso decía, mi mamá me enseñó que todas las cosas suceden para bien. Así Bien. que hubieron momentos difíciles y esos momentos difíciles hoy los recuerdo como parte de la Pero anécdota y de lógico. la historia,
pero es algo que también me ha forjado de tal manera que cuando vienen momentos más difíciles, tú ya estás preparado, ¿sí? Estás preparado. ¿Sabes lo difícil que es sufrir persecución política? ¿Sí? Que no lo entiendes. Me lo imagino. Y no entiendes, ya dices, ya, bueno, vénganse contra mí, pero no pues contra mi señora, mi esposa, no contra mis hijos. Porque lo primero que buscan, sí, lamentablemente. Porque que digan, ¿sabes qué? Agarran la suñatita para que así lo vamos a agarrar a él. O sea, ¿qué tipo de cosas? Lógico, este tipo de cosas nos han sucedido a nosotros. Sí, yo sé. Entonces, nosotros en la vida tenemos estas lecciones que nos van forjando y te permiten después, más adelante, asumir con más fortaleza cosas difíciles, ¿sí? Cosas difíciles. Y yo creo que todavía nos va a tocar seguir aprendiendo, la vida es así, pero eso hace que sea tan hermosa la vida, ¿sí? Claro, tan hermosa. exacto. Pues imagínate una vida plana, ¿no? Sin Aburrido, estos desafíos. todo color Sí. de rosa, no, aburrido. Aburrido. Por favor, Dios nos ha creado con dos polos opuestos, con lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, lo blanco, lo negro, lo bonito, lo feo, lo alegre y lo triste. Cada uno tiene que ver cómo va caminando, cómo va alineando su vida. Sin esos tropiezos, ¿qué aprendes? Y para eso es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, y siempre lo digo en todos los programas. Uno tiene que aprender a comprenderse, a amarse, a quererse, a aceptarse, a aprender muchas cosas. El ser humano, lamentablemente, estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados, a procrastinar, a no creer, a autoflagelarnos siempre. Así es. Entonces, si no creemos en nosotros mismos, no vamos a enseñar nada. ¿Cómo voy a yo enseñar a amar si yo no me amo primero yo? Yo no creo en mí. Por eso, y siempre lo digo, el que cree, crea. Claro como el agua. Así es. San se acabó. Eso es. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil o la lección más difícil que la vida te ha enseñado, mi querido César? Yo creo que esta del momento en el que tenía 10 años, cuando acabo de narrarlo, una situación donde uno tiene todas las comodidades de la vida y de la noche a la mañana pasas a no tener nada, ¿sí? De estar en un colegio particular te ponen en un colegio fiscal, no es nada malo, por supuesto, pero lo digo que hubo ese cambio. De ir con recreo del bolsillito a la escuela, ¿sí? A no llevar nada y tener que tomar y saciar tu sed en la pila del colegio, ¿sí? De haber ido en vehículo particular con chofer a ir a pie porque ni para el micro tenías. Imagínate. ¿Cierto? De esa situación. Yo creo que ese ha sido un elemento importante en mi vida porque ahí creo que se ha forjado César Dos Bailes, ¿no? En ese momento, sí, es decir, estoy segura. Determinar que sí podía hacer. Y tú acabas de decir algo importante. Yo he escrito un libro que lo hemos presentado el año pasado, que se llama El poder está en ti. Y uno de estos elementos habla del creer en ti. Es decir, en el libro hablo de 18 poderes que cada uno de nosotros tenemos, 18 poderes, pero uno de ellos es el más importante y ese poder se llama cree en ti. Sí, señor. ¿Sí? Si no crees sí. en ti, si no crees en ti, sí, no pasa nada. Nosotros no van a suceder. ¿Sí? Y aquí lo narramos incluso desde cómo somos bebés y lo planteo de la siguiente manera, es decir, ¿cómo aprendiste a caminar? Nadie se acuerda, o algunos dicen que se acuerdan, yo particularmente no me acuerdo. No, pero cuando los ves a un niño aprendiendo a caminar, claro. ¿Cómo lo ves? No es que al niño le dice, oye, ya te toca aprender a caminar, levántate, che, da tus primeros pasos. No. Cada uno de nosotros, ¿sí? Creyendo en nosotros mismos, decimos, vamos a caminar, ¿sí? A esa edad. Y empezamos a dar nuestros primeros intentos, ¿no? A fortalecer las piernitas regordotas y todo. El equilibrio, eso yo digo siempre a mis alumnos de tango. Equilibrio, hay que primero pararse, ¿no? Y aunque no creas, César, ese es el poder de decisión, que pese que a uno es tan pequeñito, pero él está decidiendo eso, porque se está animando a tener esa experiencia de vida. ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, ese es uno de los otros poderes que también cuenta, el poder de decidir. Pero este de aquí es muy interesante, el de cuando éramos bebés. ¿Sabes por qué? Porque además que nadie te lo dice, tú te pones en tu corazón la autodeterminación de lograrlo. ¿Y sabes qué ocurre? No lo logras a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tienes que caerte infinidad de veces, golpearte infinidad de veces, pasar la mano infinidad de veces, pero jamás te has vencido, ¿sí? Porque crees en ti, creías que lo ibas a lograr. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasó contigo? ¿Sí?
que ahora la primera que medio te va mal ya te desanimas, ya lo dejas de hacer, ya no insistes, no persistes. O sea, ¿qué pasó contigo? Si tú tienes ese poder, la demostración es que sabes caminar. Por tanto, esa es la prueba fehaciente de que tú tienes poder y que tú, si creyeras en ti y nuevamente reanimaras ese sentimiento que tienes en ti mismo, de creer en ti mismo, ¿cierto? Bueno, vas a volver a ser esa persona que va a lograr todo lo que se proponga. Así que mi recomendación a todos, crean en sí mismos, es un poder enorme. Qué hermoso, mi querido César, definitivamente es algo muy, muy lindo y muy interesante y muy real lo que tú dices, porque la gente no sabe, no lo toma en cuenta y cree que no es importante. Y es sumamente importante porque uno no puede seguir caminando firmemente cuando estás bajoneado, cuando no hay esa inteligencia emocional que es clave para cualquier ser humano, para cualquier accionar. No importa la actividad, la profesión, lo que tengas que hacer, no importa, pero es clave. Siempre lo he dicho, hay 3 cosas en este mundo que cuando se van no vuelven jamás: el tiempo, las palabras y las oportunidades. Uno tiene que aprender a no anclarse en el pasado, no lo podemos olvidar obviamente, pero no anclarnos en el pasado. Y algo importante es no estar tan pendientes del futuro, pues. Uno piensa, lógico, pero hay que aprender a vivir el presente. Eso es lo más importante. Mi César querido, gracias, qué linda charla. Gracias por estar aquí. Gracias por la entrevista. Agradezco también a quienes nos han seguido en el programa. Y espero de verdad que crean en sí mismos, sí, pero también nos propongamos salir de este mar de los lamentos que hoy nos ha llevado el país, la ciudad, clave, y nos convirtamos en protagonistas, porque si vamos a esperar que lo hagan otros, vamos a seguir en el mar de los lamentos. Así que nuestra propuesta es seamos protagonistas, y la invitación es de que puedan conocer un poco de lo que estamos haciendo nosotros. Ciudad Humana es un instrumento que abre los brazos para todos los que quieran unirse, sumarse a esta iniciativa, porque creemos que está en nuestras manos construir un futuro mejor para nuestro país, para nuestras ciudades, para nuestra gente, para nuestros niños, para nuestra juventud, para nuestras mujeres de Bolivia. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Gabriela. Qué lindo, César, muchas gracias. Un último saludo en esta tarde maravillosa. Gracias a ti de verdad y gracias por supuesto a todos ustedes que nos siguen cada tarde, obviamente con tremendos invitados, con esas respuestas maravillosas. Es increíble. Gracias, nos vemos en el siguiente programa. Un besito grande. Chao, chao.